www.egresadomx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este Foro Nacional Situación Petrolera en México, en donde el día de hoy tendremos la participación de distinguidos investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 300 años, México se ha beneficiado de los yacimientos petrolíferos de su territorio, los cuales se han convertido en el sostén económico del país. La industria petrolera es una de las fuentes de energía más importantes a nivel nacional e internacional y juega un rol esencial en la economía, la sociedad y las relaciones internacionales. En los últimos años se ha registrado una caída muy importante del precio del petróleo a nivel mundial, situación que ha repercutido en la industria mexicana. El papel del petróleo en México ha sido sin duda trascendental desde la creación de Petróleos Mexicanos en el año de 1938. Es pilar económico de la nación. Pemex es una de las compañías más importantes del país y es la única de la industria que desarrolla actualmente toda la cadena productiva desde la exploración, distribución y comercialización. Saludamos con gusto a los asistentes a este foro y les pedimos, por favor, que nos indiquen en el chat de dónde nos acompañan, de qué institución y su correo electrónico, así como sus preguntas o comentarios en la bandeja de este mismo chat. También saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, desde Facebook y YouTube, a los cuales pues también estaremos atendiendo con mucho gusto si tienen preguntas o comentarios. Doy en acto seguido el uso de la voz al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos todos, de manera muy especial a los amigos y compañeros del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y de la población en general, ya que este es un foro abierto debido a que el petróleo es un bien nacional que sin él seguramente no entenderíamos el presente de nuestro país, el pasado y el futuro. Este bien, pues, necesariamente debe ser bien administrado para beneficio de todos los mexicanos. Es muy importante mencionar que el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional tradicionalmente ha venido realizando una conmemoración cercana al 18 de marzo, que como todos nosotros sabemos es la fecha que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río pues nacionalizó, expropió la industria petrolera, y desde entonces el gobierno ha estado administrando este bien nacional. Es por eso que este evento se da en el marco de dos actividades muy importantes para nosotros. Una de ellas es el 85 aniversario de la creación, también por el general y presidente Lázaro Cárdenas del Río, del Instituto Politécnico Nacional en 1936, y también en este año, el 9 de agosto de este año, también festejaremos como Consejo Nacional de Egresados la creación de este consejo, que fue justamente el 9 de agosto de 1971. Entonces, son todos bienvenidos en el marco de estas celebraciones, y quisiera presentarles a el maestro Gustavo Hernández García, quien es vicepresidente internacional de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, organización que alberga, que agrupa a 60 organizaciones nacionales, entre ellas asociaciones, colegios, sociedades, federaciones, también algunas otras organizaciones
como son fundaciones, o también a las asambleas, como la Asamblea de Generación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que son nuestros amigos y colegas. Y el ingeniero Gustavo Hernández García, pues viene en representación justamente de nuestro presidente, el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil. Les manda un saludo, de hecho, a todos ustedes, y le damos el uso de la palabra a nuestro amigo y compañero Gustavo Hernández para que inaugure este foro sobre petróleo. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Me complace mucho acompañarlos en este foro nacional, 2 días para que desde la academia se comente la situación petrolera de México. Su servidor pues, tuvo la fortuna de laborar 39 años en la industria petrolera, en el área de investigación del IMP, en la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal, en el Colegio de México, en el programa de energéticos y en Petróleos Mexicanos. Entonces, conozco el desarrollo de la empresa y sé que cuando se habla de petróleo, pues a lo mejor nada más se tiene memoria corta respecto a los resultados de la hoy empresa productiva del Estado. Sin embargo, yo creo que se debe ver toda la perspectiva, como decimos, toda la película, desde el 38 que fue creada y un poco antes, hasta nuestros días, porque como lo dijo el maestro el ingeniero Méndez Cuevas, no se puede entender el desarrollo económico del país sin la actividad que desempeñó y los beneficios que le generó Petróleos Mexicanos. 2 de cada 3 escuelas, 2 de cada 3 hospitales, 2 de cada 3 carreteras, 2/3 partes de los beneficios que hoy gozamos, aeropuertos, hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, provienen de los beneficios de la actividad petrolera, tanto extractiva como de transformación. Entonces, sí es un tema importante, es un tema relevante. A veces se pone de moda, ¿verdad? Se pone de moda para hablar y recalcar lo malo, pero yo creo que si se habla de Petróleos Mexicanos, yo soy el primer defensor en que se hable desde viendo toda la película, viendo todo el panorama para saber en la coyuntura actual, cómo está Petróleos Mexicanos, hacia dónde va, cuál es el futuro que le depara al país. Si bien pues hay apertura en contratos que se dieron producto de la aprobación de la reforma energética el 20 de diciembre de 2013, me parece que aún Petróleos Mexicanos conserva una gran fortaleza, porque tiene más del 80% de las reservas, el 83%, así se le entregó, y conserva más de la mitad de los recursos prospectivos, conserva las 6 refinerías que hay en el país, más otra que está construyendo. En fin, tiene todos los ingredientes para continuar siendo el pilar de una industria en la que necesariamente hay que pensar con visión de futuro, con vistas a la transición energética. No pensar nada más en que Petróleos Mexicanos siga siendo una empresa de extracción y producción de crudo y gas. Todas las empresas en el mundo operadoras similares a Petróleos Mexicanos han visto esta coyuntura y están transformándose en empresas de energía. Entonces yo creo que Pemex debe analizar, el Estado debe analizar, el área que tiene a su cargo la seguridad energética del país debe ver con mucho cuidado cuáles son las potencialidades de las empresas del Estado para dotarlas de viabilidad, fortalecerlas y que alcancemos una transición energética a lo largo de los años para que siga siendo competitivo la industria petrolera. Yo los invito a que el día de hoy, el día de mañana, los expositores nos
presenten sus conclusiones, sus ideas, nos compartan sus puntos de vista para que podamos tener en este Foro Nacional de la Industria de la Situación Petrolera una buena fotografía, un buen diagnóstico de lo que ocurre, de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Yo los invito a que participen de esa manera, de forma decidida, y me congratulo de acompañarlos el día de hoy y le agradezco al Consejo Nacional de Egresados de Politécnico por la invitación que le hicieron a la UMAY. Le hicieron al presidente, no puede estar porque está en otros encargos, pero nos pidió acompañarlos y con todo gusto estamos aquí y escucharemos con atención las propuestas que los ponentes del día de hoy y el día de mañana compartirán con la audiencia. Muchas gracias a todos, les deseo éxito en todas sus ponencias, todas sus presentaciones y que haya muchas preguntas, muchas inquietudes que puedan ser aclaradas de manera presencial o vía el chat o posteriormente en los correos electrónicos. Por eso Juan Martínez pidió que entreguen los correos para poder comunicarse con la audiencia, para que no sea nada más un monólogo y que escuchen a los expositores y reciban preguntas solamente durante el desarrollo de la sesión, sino que pueda haber un diálogo posterior. Es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias, Marco. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Si nos haces favor, como siguiente punto del orden del día, hacer la inauguración formal del foro. ¿Cómo no? Bueno, siendo las 12 horas con 14 minutos del día de hoy, jueves 22 de abril, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del Foro Nacional de la Situación Petrolera de México. Éxito para todos. Muchas gracias por tu presencia, por tu participación tan destacada y un saludo a nuestro presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, José Alfonso Domínguez Gil. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa que tenemos preparado el día de hoy para todos ustedes, agradeciendo nuevamente también al maestro Gustavo Hernández, vicepresidente internacional de la UMAY, Organización Cúpula de la Ingeniería en México. Vamos a continuar entonces con la primera intervención que tenemos preparado para el día de hoy, pidiéndoles de favor a la audiencia que mantengan su micrófono apagado, ya que se escucha por allí el ruido de algunos asistentes conforme van entrando a la sesión y pues eso distrae un poco el desarrollo de la sesión. Bien, retomando, la ponencia número 1 que se tiene prevista para el día de hoy, a cargo del doctor Luca Ferrari, quien es profesor investigador de la UNAM, se denomina México en la era del petróleo difícil. ¿Qué perspectiva para Pemex? Es el título de esta intervención y voy a comentar acerca de la trayectoria profesional del doctor Luca Ferrari. Es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con un postdoctorado en la UNAM, donde se incorporó desde 1995. Actualmente es investigador titular C en el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, del cual también fue director del año 2002 a 2010. Es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Fellow de la Geological Society of America, y también ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el premio Universidad Nacional en la categoría de Ciencias Exactas. Su tema principal de investigación es la geología regional y geodinámica de México, con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y mineros. Desde el año 2005 se ha también dedicado al análisis de la producción petrolera en México y en el mundo y las implicaciones para el futuro de la energía, impartiendo también numerosas conferencias por su invitación en universidades y centros de investigación públicos y privados de todo el país. Su producción académica consta de 90 artículos arbitrados en revistas indizadas que han sido citadas alrededor de 2.200 veces por otros autores. Es profesor en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la licenciatura en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, adelante con su intervención. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente creo que es un momento muy importante
y una ocasión preciosa para poder discutir ese tema de la energía, que es cada vez más apremiante en el mundo y en México. Le agradezco mucho también el honor de abrir esta serie de presentaciones. También que me hayan invitado, a pesar de no ser un ingeniero petrolero, soy geólogo, y mi visión es bastante amplia y por algunos lados un poco crítica, como podrán ver. Entonces, celebro mucho su apertura en este sentido. Bueno, vamos a empezar entonces con una visión un poco más general. Como se dijo en la introducción, el petróleo está a la base de nuestra civilización industrial y de la tecnología. Todos los servicios que damos por hecho en el mundo desarrollado, como la electricidad, internet, el agua potable, la comida, la gasolina, todo esto que tenemos disponible, al menos unos cuantos en este mundo, se ha construido básicamente sobre los combustibles fósiles, que son fuentes concentradas, controlable, abundante y barata, al menos hasta el siglo pasado. Sin embargo, desde la década pasada hemos entrado en la era de la energía cara. Tenemos campos cada vez más pequeños, más profundos, más difíciles de explotar, con el consecuente incremento del precio del petróleo. También en el caso del carbón hemos tenido yacimiento de calidad cada vez menor y esto ha provocado una escalada de los precios del petróleo en la final de la década pasada y hasta más o menos 2014. Después una baja por lo que llaman los economistas la destrucción de la demanda, o sea, teníamos precios demasiado altos para que la sociedad y la economía se lo pudiera permitir y entonces eso ha empezado a crear problemas con el crecimiento económico y con la recesión. ¿Por qué tenemos este incremento? ¿Por qué hay una ley que se llama la ley de retorno decreciente? Siempre, en el caso de los recursos no renovables, pero también de la renovable, como veremos, explotamos primero el recurso de mejor calidad, los campos más cercanos a la superficie, más grandes, el petróleo de mejor calidad, etc. Entonces, a medida que esto se acaba lo fácil, obviamente tenemos que entrar a cosas más complejas y esto necesita más gastos, no solo económicos, también de energía. No es lo mismo cuando el petróleo brotaba solo casi a 15 kilómetros de profundidad en una infraestructura rudimentaria hace 100 años, hasta ahora, después de 100 años, que tenemos que ir a buscarlo en aguas profundas o utilizar métodos como el fracking, que son altamente costosos y también necesitan de mucha energía para poder sacar esta energía. Y lo mismo pasa en la minería, evidentemente, que antes se hacía pico y pala y ahora necesitamos hacerlo con grandes maquinarias. ¿Por qué? Porque la ley mineral va bajando, entonces necesitamos procesar cada vez volúmenes mayores de roca para tener la misma cantidad de metal. Entonces, lo que ha sucedido, le decía, después de 2014, una baja importante en el precio de venta del petróleo por falta de demanda. Pero el petróleo que queda todavía en el mundo y también en México es un petróleo caro. Se trata de yacimientos que necesitan para poderse explotar inversiones muy importantes. De hecho, se puede ver a nivel internacional el CAPEX, o sea, la inversión de capital de la industria petrolera de 2000 a 2012, por ejemplo, se incrementó más del 500%. Pero la producción que se ha obtenido con ese dinero es relativamente muy pequeña. Y a partir de 2015 ha habido una disminución de la inversión en toda la industria petrolera mundial. Pueden ver aquí la baja muy importante de las inversiones en exploración. Y luego otra vez tuvimos esta gran baja en el año pasado debido a la crisis de la pandemia del COVID, que ha bajado ulteriormente la demanda del petróleo. Entonces, estos son problemas serios para la industria porque el petróleo que queda es caro, pero el petróleo que se puede permitir la economía y la sociedad no puede llegar a estos precios. Estamos en este impasse. Ahora, veniendo a la situación mexicana, yo creo que México enfrenta tres grandes problemas en materia de energía. Primero es el declive de los hidrocarburos
y la alta dependencia de productos refinados de gas natural que importamos principalmente de Estados Unidos. Eso afecta muy seriamente la seguridad energética. El segundo es el impacto ambiental creciente, no lo podemos negar, no podemos cerrar los ojos sobre que la producción y sobre todo el consumo de combustibles fósiles produce la crisis ambiental que estamos viendo climática. No es solo el cambio climático, de hecho, es en general el impacto sobre todos los ecosistemas que tenemos gracias a lo que nos ha permitido hacer el petróleo. Y finalmente no hay que olvidar el aspecto social. Hay una gran inequidad energética, tanto en el mundo como en México. Pero, por ejemplo, en México, el decil más rico de la población consuma 7 veces más energía que los deciles más pobres. Y tenemos casi 50 millones de personas que viven en pobreza energética. Entonces, ¿cómo enfrentar estos problemas? Bueno, ese es un reto monumental que tiene esta administración que finalmente trata de atender sobre todo los problemas sociales que estamos mencionando aquí en el punto número 3. Bueno, vamos a ver cuál es la situación actual de la energía en México. Esta gráfica la hicimos en un proyecto que tengo financiado por CONACYT, energético mexicano, se llama Planeas, y pueden ver el diagrama de Sankey de todo el sistema energético mexicano. Lo que vemos aquí con estas líneas más gruesas es la cantidad de energía que entra al sistema, cómo se transforma y cómo es el uso final. Entonces podemos ver que los combustibles fósiles representan todavía el 87% de toda la energía que consumimos en México y el 60% es petróleo. Somos un país todavía bastante dependiente del petróleo. En el uso final tenemos que el transporte se come casi la mitad, el 46.5% de toda la energía, seguido por el sector industrial, un 32%, y luego el sector residencial, comercial y público con un 18%. Sin embargo, otra cosa muy importante que la que mencionaban en la anterior es la importación. Aquí podemos ver estas flechas de cómo importamos cantidades enormes de gasolina, de diésel y sobre todo de gas natural, que va a servir principalmente para la producción de electricidad. Las importaciones de gas representan el 68% de todo el gas natural que consumimos. Ahora, si vamos a ver cómo estamos a nivel internacional, debemos decir que no somos ya un país petrolero. De hecho, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, ya somos importadores netos de energía. O sea, sí seguimos exportando petróleo, pero si transformamos ese petróleo a energía, a BTU, por ejemplo, a joules, y vemos cuánto importamos en diésel, gasolina y gas natural, importamos más energía de la que exportamos como petróleo. Y las reservas que tenemos han pasado de ser nosotros el 5º país mundial en el 1980 a ser el país número 20. Aquí pueden ver las reservas de todos los países y aquí está México. Realmente estamos ya muy bajos en el ranking. Sabemos que las reservas de varios países de la OPEC son infladísimas, no están auditadas, pero aún así tienen más que nosotros, evidentemente. Esa es la historia de la producción de petróleo en México, desde 1900 hasta 2010, hasta 2020. Y aquí podemos ver los principales campos. Y aquí empezamos a ver el gran problema que tenemos. México se volvió realmente un país exportador de petróleo después de los años 70, con el descubrimiento de los grandes campos de la sonda de Campeche. Tocamos nuestro pico del petróleo en 2004, hace 16 años, cuando Cantarell produjo más de 2.000 barriles diarios y equivalía al 60% de toda la producción. Cantarell es esto, esa cal, básicamente. La caída, el colapso de Cantarell arrastró a la baja la producción. Entraron los otros 3 gigantes aquí de Kumalopsa, que también ahora están en declive. Y lo que entra ahora en producción son campos relativamente pequeños, como pueden ver aquí. En cuanto a los descubrimientos, aquí pueden ver con la línea negra el volumen original de petróleo descubierto. Y podemos ver que el pico de los descubrimientos de petróleo en México ocurrió justamente en los 70 con los de la sonda de Campeche. Y después, si bien hemos descubierto muchos campos, que son estas barras en azul, el volumen descubierto es cada vez más pequeño.
Entonces, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de los campos descubiertos, tenemos una base de datos muy completa dentro de mi proyecto y aquí hemos ploteado la profundidad promedio de los campos descubiertos desde 1900 hasta 2020. Es un punto por cada año, es el promedio de la profundidad de los campos descubiertos. Y pueden ver una línea de tendencia muy clara. Cada vez descubrimos campos más profundos. De hecho, los últimos que se han descubierto, como Ixachi, Quesqui, Zimpona, etcétera, son muy profundos, son de 5, 6, 7 kilómetros de profundidad. Y a esas profundidades tenemos alta presión, alta temperatura, principalmente gas y petróleo muy ligero. O podemos tener también campos como Ayatzil, que se descubrió en el sexenio anterior, que es offshore, es en aguas relativamente someras, que sin embargo es muy pesado, es un petróleo de 9, 10 grados API. Entonces pasamos de campos grandes y con una calidad de petróleo, digamos, buenas para la refinería de los 70, 80, a campos cada vez más pequeños, más profundos, con petróleo o muy ligero o muy pesado. Entonces, esto es realmente el efecto de la tasa de retorno energético, digo, de la ley de retornos decrecientes. Si vamos a ver las reservas probadas 1P y le sumamos la producción acumulada, nos damos cuenta que hemos ya gastado el 90% del petróleo que debemos extraer con seguridad, que son las reservas 1P. Pero como le decía, el petróleo no es todo igual. Primero nos hemos gastado el petróleo fácil y barato y luego lo que nos queda es el petróleo difícil y caro. Hicimos una serie de escenarios de declinación con bases en las reservas que tenemos declaradas, reservas 1P, 2P, 3P. Y aquí pueden ver los escenarios que hacemos y la producción mexicana hasta 2019. Como pueden ver, cualquier tipo de fórmula le apliquemos a la declinación, hay un descenso, un declive de la producción de aquí a 2030, 2031. Y hicimos ese escenario con mucho cuidado, utilizando también el historial de la incorporación de nuevos descubrimientos, revisiones, etc. Y también este es el escenario de las reservas que nos quedarían a futuro, por lo menos hasta 2030, pero basados en un precio de la mezcla mexicana de exportación, que como pueden ver aquí, no sé si logran leer, está por encima de los $70 al barril, más bien de los $80 al barril, y ahora estamos en 60, 61. Así que es una proyección no tan pesimista, más bien relativamente optimista. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, es que a pesar que esta administración ha vuelto a invertir mucho en Pemex y en la exploración, no basta con invertir más para tener más petróleo. Aquí en esta gráfica estamos viendo el costo de producción. Lo calculamos con el presupuesto que se le asigna a Pemex Exploración y Producción dividido por el número de barriles que se sacan diarios. Entonces pueden ver que empezamos en el 2000 con 4.3 y ahora estamos en 22.4. Eso significa que se ha quintuplicado el costo de producción para Pemex Exploración y Producción. Ahora, si dividimos el número de barriles por la inversión, aquí tenemos el rendimiento de la inversión. Esta se ha desplomado 10 veces. Esa es muy seria esa gráfica. Así que aquí ven, en el 2000, por cada millón de pesos invertido en PEP, se producían 66 barriles diarios, mientras en la actualidad son solo 6. Es decir, que tenemos 10 veces menos rendimiento. O sea, podemos invertir mucho más, pero el rendimiento es muy bajo. Entonces, se necesitan cantidades muy grandes de dinero para seguir manteniendo la producción. Lo que es la apuesta de este gobierno ha sido los famosos campos prioritarios. Y aquí los planes en el 2019 era de desarrollar de manera acelerada estos 20 campos que se habían descubierto en los últimos años. Bueno, a pesar de todo, iba a producir, según esta gráfica de hace un año y medio, un pico máximo de poco más de 300.000 barriles diarios para 2022, que sin embargo no es otra cosa que el 9% de lo que producíamos en el 2004, en el año máximo de producción mexicana.
además con un costo muy alto. Estos costos, por ejemplo, en caso de Ixachi, que es un pozo terrestre, se acercan casi a las aguas profundas. Y otra vez esto es para enseñarle el rendimiento menor que tenemos. Yo sé que hay mucho, que hay una influencia también, obviamente, de la corrupción, de los malos manejos que ha tenido Pemex. Ustedes me podrán decir qué tanto. Pero la razón principal de esta disminución de rendimiento de la inversión es geológica. Es lo que le decía al principio. Los campos son cada vez más profundos, más pequeños, de menor calidad del petróleo. Y bueno, en cuanto a los campos prioritarios, para 2021 se preveía que tenían que producir 301,000 barriles diarios, pero lo que producían en el 2020 era 170,000 barriles, son un poquito más de la mitad. Ahora, hay que poner esto en el contexto. Vamos a ver ahora la producción de petróleo de los principales campos en los últimos 20 años. Entonces, aquí tenemos los campos mayores, excluyendo Kumalop-Sap. Todos estos campos, ese es el perfil de producción de 2000 a 2020. Lo pueden sacar fácilmente en el sitio de la CNH. Los campos actuales, excluyendo Kumalop-Sap, están produciendo entre 40,000 y 110,000 barriles diarios. Los campos prioritarios, porque de 20 ya se volvieron 15, en diciembre, o sea, 15 de estos producían 170,000 barriles, más o menos el pico que tuvo Shanab hace unos años. Pero si ahora empezamos a agregarle Kumalop-Sap, vemos cómo estamos. La figura anterior es este cuadrito que está aquí. Entonces, estos son los tres gigantes. Kumalop-Sap, y como pueden ver, Q ya tocó su pico, está en declive terminal, Malop también está declinando rápidamente y Sap un poco más lentamente. Entonces, estos son los tres gigantes que también se están agotando. Aquí están los campos mayores y aquí están los campos prioritarios. Pero si todo esto lo comparamos con Cantarell, ahí sí es donde creo que no hay vuelta de hoja, que estamos en un declive importante de la producción, que no hay dinero que pueda resolver. Esa es la figura anterior. Entonces, aquí tenemos, aquí estarían los 15 campos prioritarios y los campos principales ahora. Y esto es lo que fue Cantarell. O sea, démonos cuenta que como no va a haber otro Cantarell, no hay otro Cantarell, es un gigante único, lo que sucede es que el petróleo que vamos a tener en México va a ser cada vez más caro y no vamos a poder subir la producción. Yo lo he dicho desde varios años y bueno, recientemente el presidente dijo que no se va a sacar más de 2 millones de barriles diarios. Yo creo que esta incluso es una apuesta muy atrevida y muy optimista, pero se empezó el sexenio diciendo que iban a ser 2.6, luego 2.4, luego 2.2. Creo que se están dando cuenta de la realidad. ¿Vale? Con esto yo no estoy atacando la industria petrolera o Pemex o la decisión del gobierno, simplemente estoy poniendo los números en la mesa y decir, tenemos que hacer las cuentas con la realidad. Algunos dicen, bueno, tenemos todavía aguas profundas. Sí, pero vamos a ver la reserva de aguas profundas. Bien, son datos oficiales de la CNH. Si nosotros sacamos cómo han evolucionado la reserva de Cantarell, eso es de 2001 a 2020. O sea, en 2020, la reserva remanente de Cantarell, que ya está en declive terminal, son mayores a las reservas 3P de todas las aguas profundas. Porque vean la escala, aquí son 2,000 y aquí son 2,000. Entonces, estas son las reservas que tenemos en aguas profundas. Y en el 2020 han sido disminuidas mucho, porque son reservas que también dependen del precio del petróleo. Pero en el momento de máximo nivel, estas reservas 3P de las aguas profundas eran a la reserva 2P remanente en Cantarell, con los costos que implican las aguas profundas. Y finalmente, sabemos que el presidente ha dicho que no se va a entrarle al no convencional, al fracking, pero bueno, siempre hay voces que dicen, pues ahí hay mucho recurso que podríamos sacarle jugo. Bueno, no hay reserva en cuanto al petróleo no convencional, hay solo recursos prospectivos, no se ha certificado ninguna reserva. Si uno ve el mapa de los plays de no convencional, vemos que en México nos toca una colita y unos cuantos pequeños plays
comparado con Estados Unidos. O sea, y Estados Unidos está agotando el shale en cuestión de 20 años. Hay una gran discrepancia entre las estimaciones que hace por ejemplo de Energía de Estados Unidos y la CNH en cuanto, por ejemplo, al gas. Hay una diferencia de 545 trillones de pies cúbicos a 141. O sea, no sabemos realmente cuánto tenemos. Pero en el mejor de los casos, este petróleo y gas podrían proveer el equivalente de nueva producción a ritmo actual. Y además a un costo altísimo. Aquí hice la comparación con los datos de 2018 del presupuesto de Pemex de exploración y producción, sería 33 veces, considerando que el shale, el petróleo de lutita cuesta como mínimo $60 al barril la extracción, y sin contar los costos ambientales, los conflictos sociales que todo este tema tiene alrededor. Entonces, para terminar, el último reto es esto. La tasa de retorno energético es un concepto que se ha manejado desde 25 años en toda la literatura científica, aunque a veces no se toma en cuenta. ¿Qué es? Es la relación, en inglés se llama EROI, o sea, Energy Return on Investment. Es la relación entre la energía obtenida y la energía consumada para obtener el recurso. Obviamente necesitamos energía para sacar el petróleo, del cual después sacamos energía. Entonces, si uno empieza a quitarle la energía necesaria para la exploración, la construcción de la infraestructura, la refinación, el transporte hasta el punto final, lo que queda es la energía neta. Eso es muy importante porque hace 100 años, para producir 100 barriles de petróleo era suficiente la energía de un barril. Pero en la actualidad, al menos en Estados Unidos, es de 10-1 esa relación. Es decir, que con el mismo barril de petróleo sacamos 10, no 100. Entonces, en lugar de 99, nos quedan 9. Eso no es lo mismo. Sin embargo, seguimos midiendo el petróleo en barriles, pero eso no es equivalente a la energía neta. Nosotros le restamos la parte de energía que necesitamos para producir esta energía. Nos encontramos con la sorpresa que a pesar de que producimos muchos barriles, en realidad lo que realmente nos queda para la economía y la sociedad es cada vez menor. Por ejemplo, si hacemos una revisión en este sentido de las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, como en este trabajo que le pongo aquí, esta situación de producción vamos a llegar a esto, o sea, a un declive. Para México, acabamos de calcular a través de una tesis monumental, un gran estudiante de la Facultad de Ingeniería, la tasa de retorno energético de extracción del petróleo y gas en México, basado en los datos de Pemex. Y aquí pueden ver cómo va de a la baja. Tenemos todavía una tasa de retorno energético superior a 20, pero pues era 60 antes. Entonces, en México seguimos el mismo patrón de Estados Unidos, de todos los países petroleros, donde el petróleo que sacamos nos queda cada vez menos petróleo, menos energía neta para la sociedad, para la economía. En cuanto a la refinación, aquí tenemos otro reto muy importante. Hace un año, antes de la pandemia, hice un estudio con los datos del Sistema de Información Energética de CENER y dije, ok, si refinásemos todo el petróleo que extraemos sin exportarlo, como dice ahora el presidente, pero con la eficiencia de la refinería mexicana, estimé en 60 litros de gasolina por cada barril. O sea, por cada barril de petróleo, si uno ve lo que entra y lo que sale actual en México, de cada barril, que son 159 barriles de litros, sacamos 60 litros de gasolina. Con esta relación no alcanza a alimentar el parque vehicular mexicano, por lo menos en el 2019. En el 2020 ha habido una transporte y entonces los datos pueden ser un poco menores, pero como está en el 2019, repito, si nosotros refinamos todo el crudo que producimos, no basta para alimentar el parque vehicular en cuanto a gasolina. ¿Okay? Quedamos con una tasa de una eficiencia mayor, como en Estados Unidos, de 75 litros por barril, apenas bastaría. Pero ese es un tema serio, porque si la producción va declinando, como le he enseñado, no hay vuelta de hoja,
aún construyendo la refinería de Dos Bocas y reconfigurando las nuevas, vamos a estar apenas tablas y no podemos seguir creciendo el consumo. Por eso que es muy importante atender también la cuestión de la demanda y reducir el uso del coche particular. Entonces, la última diapositiva y termino. Del aspecto ambiental, porque digo, aquí no lo he mencionado hasta ahora, pero en todo el mundo, incluyendo ahorita que el Día de la Tierra, etcétera, todo el mundo está diciendo que se tiene que salir de la producción de petróleo. Yo creo que va a ser muy difícil porque con el petróleo hacemos muchísimas cosas, no solo lo quemamos, hacemos toda la petroquímica, los plásticos, la agricultura está basada en derivados de los hidrocarburos. Entonces, para eliminar los hidrocarburos necesitamos transformar radicalmente nuestra sociedad. Pero yo creo que es importante tener en la mente también esta parte, o sea, no podemos seguir consumiendo hidrocarburos. No solo por el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque muchos dicen, bueno, pero México solamente produce un 1.5 de estas emisiones. Pero hay cosas mucho más concretas que impactan los habitantes aquí en México. Ese mapa muestra los principales sitios del mundo en cuanto a emisiones de dióxido de azufre, que es altamente contaminante y tóxico y que se emite normalmente junto con las famosas partículas 12.5, que son prácticamente lo que provoca la gran contaminación en el Valle de México. Ahorita están en contingencia, por cierto. Bueno, somos el cuarto país más contaminante en dióxido de azufres. Pueden ver aquí el ranking con los datos de 2018 y eso se debe principalmente a la extracción de petróleo y al uso de combustóleo, carbón en las termoeléctricas y en parte en el proceso de refinación, por ejemplo, en la refinería de Tula, que es la que luego contamina el Valle de México. Entonces, esa parte la tenemos que considerar también. Concluyo. Bueno, el petróleo sigue siendo la base de la civilización industrial, pero también es la principal causa de la crisis ambiental que vivimos. Espero haberle demostrado que hemos entrado en la etapa de declive de producción, tanto a nivel nacional como a nivel global. El pico global de producción de petróleo fue en noviembre de 2018. Ya hace medio que va bajando la producción. Podemos discutir qué, pero es un hecho. No es que el petróleo de México se acabe mañana, pero va declinando en cantidad y en tasa de retorno energético. Además, los costos son cada vez mayores. Entonces, como se decía al principio en la introducción, hay que administrar el declive y usarlo de una manera sabia. Yo no soy de los que dicen que se tiene que quedar todo en el subsuelo, porque es imposible. Pero tenemos que actuar en función de crecimiento de la producción y de un uso muy parsimonioso del petróleo. No verlo como una fuente de ingresos, sino como un medio para una transición a un sistema de menor gasto energético y menor impacto ambiental. Entonces, para esto, como también se mencionó al principio, me dio mucho gusto que se dijera esto, se necesita una visión integral del problema energético. Pemex y CFE unirse en una empresa de energía. Tendríamos que dejar de pensar a las fuentes por separado, pero no solo a las fuentes de la oferta, sino también a la demanda. Tenemos que ver cómo reducimos la demanda. No hay vuelta de hoja. En cuanto a la refinería, a la refinación, como le decía, no basta para reducir la dependencia extranjera y sobre todo en el caso del gas natural, evidentemente, o sea, la refinación de productos como diésel y gasolina puede ayudarnos a recuperar soberanía energética, pero ¿qué hacemos con el gas que importamos en cantidades tan grandes de Texas, como hemos visto con la crisis de la helada de febrero de este año? Entonces, necesitamos introducir otras fuentes renovables, si es posible, indígenas que podemos producir aquí y reducir el uso industrial doméstico. Eso es un tema muy álgido, pero hay una gran escuela en todo el mundo sobre la cuestión de cómo decrecer el consumo energético, creando, sin embargo, bienestar para más gente. Evidentemente implica un reparto mejor del consumo de energía y de los recursos. Termino con esto, por la famosa frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz.
tenemos que pensar también en que hay un derecho de la naturaleza y las futuras generaciones. Entonces, tenemos que pensar al futuro, bueno, al presente con respecto a lo que es la naturaleza y también al futuro, y tener este respeto y en este sentido, entonces, ir a una situación de menor gasto energético, porque si no, no le vamos a salir. Muchísimas gracias y espero haber puesto en la discusión esos temas que normalmente no se consideran, pero creo que son fundamentales. Gracias. Muchas gracias, doctor Luca Ferrari, por compartir estas reflexiones respecto a México en la era del petróleo difícil. Hay una pregunta en el chat del maestro Gustavo Hernández que me voy a permitir leer. En aguas profundas, México había declarado una reserva 3P de casi 500 millones de barriles de crudo, equivalente en el campo Trión, y su socio, el operador australiano BHP Billiton de Grado. Esas reservas a recursos contingentes, es decir, desapareció la reserva, pero ello no quiere decir que el volumen esté allí. De hecho, el volumen original ha aumentado con los pozos delimitadores. Para usted, ¿es pérdida de reserva o considera que ese volumen podrá ser extraído? Bueno, sería cuestión de ver qué reservas son. Como bien sabemos, las reservas 1P son las que tenemos prácticamente 90% de seguridad de poder extraer en condiciones técnicas y económicas actuales. Entonces, yo me refería a las reservas que publica la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que bueno, es el órgano oficial en México para certificar estas cosas. Seguramente puede haber más reserva. Lo que habría que ver es el costo. Y esto depende mucho del precio del petróleo, porque, como le decía, en la definición de reserva está también las condiciones económicas. Entonces, cuando el precio del petróleo sube, aumentan también la reserva. Cuando el precio baja, disminuye. Ese es el problema que encontramos en todo el mundo. O sea, con un precio del petróleo de $60 al barril, el West Texas o la mezcla mexicana, como es actual, no creo que estas reservas de agua profunda tengan mucha ganancia, si es que la tienen. Entonces, pues ahí está el gran problema de la industria nacional e internacional. O sea, el petróleo que queda, como le decía, es muy caro, pero el petróleo que se puede permitir la economía es más bajo. Estamos en este desfase entre la demanda y la oferta, porque sí hay mucho petróleo todavía en el mundo, por supuesto que los hay, pero a un costo muy alto. Y pues la economía, además ahora con la pandemia, ha sido afectada duramente. Los consumidores ahorran lo más que pueden y entonces pues, no se pueden permitir un petróleo $100 al barril, sino claro que tuviéramos mucho más. Muy bien, no sé, maestro Gustavo Hernández, si tiene algún comentario. Bueno, yo sí añadiría lo que comentó el doctor Ferrari, que él habló de la ley de rendimientos decrecientes y en aguas profundas en el Golfo de México, digamos, todavía no se han descubierto las manzanas grandotas. En Estados Unidos se descubrieron las manzanas grandotas y fueron los grandes descubrimientos de aguas profundas, y ahorita lo que están descubriendo en la parte americana del Golfo son los campos más pequeños. Sin embargo, del lado mexicano, lo que estamos viendo es que se están descubriendo aún campos grandes en la parte norte de la jurisdicción mexicana del Golfo de México, y eso puede representar volúmenes importantes que van a adicionar a la reserva. Los campos, cuando ya estén descubiertos y se proponga al regulador mexicano, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un plan de desarrollo, se van a convertir en reserva. Y eso va a dar un brinco importante en el volumen de reservas. Como bien lo dice, la reserva es una estimación económica de la viabilidad de extracción de un volumen. Y una cosa es el volumen original, lo que está in situ en el subsuelo, y otra es la reserva, que es qué porción de ese volumen original puede ser extraído rentablemente. Tiene que ser rentable en cualquiera de las visiones, probada lo posible. Entonces yo creo que las reservas
que estén por descubrirse o que vayan a notificarse, incorporarse y convertirse en planes de desarrollo en aguas profundas en la jurisdicción mexicana del Golfo, van a manifestar un importante incremento en el volumen de reservas del país. Sí, no lo niego. Nada más que habría que compararlo con lo que teníamos antes, por ejemplo, en Cantarell. O sea, entonces, y habrá que ver también, pues, qué tanto, como dice usted, es extraíble en términos de rentabilidad económica. O sea, yo no digo que, o sea, petróleo va a haber más, pero tenemos, yo creo que enfrentar la realidad que necesitamos planear para un declive de la producción. No podemos pensar que va a haber otro repunte, otro auge como en los años de la década pasada. Pero sí, o sea, obviamente está bien que se encuentre más petróleo, pero tenemos que estar conscientes que el petróleo es un bien muy escaso, no renovable, y tenemos que usarlo de la mejor forma posible, lo que queda. Muy bien. Bueno, hay un comentario en el chat que, bueno, dice, ya no puede verse las empresas productivas del Estado como entidades individuales, sino que deben ser parte de una estrategia energética nacional, y esto requiere la integración de todos los gremios enfocados a petróleo y gas, generación de energía eléctrica y energías limpias, acorde a la realidad del país y los recursos que poseemos, con una visión a corto, mediano y largo plazo, balanceando la cartera de generación de energía. Muchas gracias a Gerardo Clemente Martínez por este comentario, que si bien nos pone en el tema de apostar hacia la energía no renovable o hacia la energía limpia. Muchísimas gracias, doctor Luca Ferrari. Ingeniero Marco Antonio Méndez, ¿algún comentario final, por favor? Sí, pues a nombre del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, agradecemos al doctor Ferrari su brillante participación en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferrari. Y bueno, no lo despedimos, lo invitamos a que continúe aquí en la sesión. La siguiente intervención está a cargo del doctor Nicolás Domínguez Vergara, quien es profesor investigador de la UAM, con el tema denominado La realidad de Pemex y propuesta de su salvación. El doctor Domínguez es líder de Proyecto Facturable, Planeación y Desarrollo Tecnológico para Exploración, Producción, Refinación, Gas y Petroquímica. Diseñó el Plan Tecnológico de Petróleos Mexicanos, supervisando directamente a más de 10 investigadores juniors y seniors. Lideró también al equipo del Instituto Mexicano del Petróleo, que trabajó con Pemex en el desarrollo del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía en la parte correspondiente a Petróleos Mexicanos. Líder también del proyecto estratégico del IMP, Prospectiva de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico del Sector Petrolero Mexicano al año 2025, en la cual dirigió la participación de más de 100 científicos, gerentes, directores y funcionarios en los tres órdenes de gobierno, federal, local y estatal, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Doctor Nicolás Domínguez, bienvenido y adelante con su presentación, por favor. Muy buenas tardes, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Miren, estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve? La vemos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos. Bueno, pues aquí me pusieron un tema de la realidad de Pemex y propuesta de su salvación. Fíjense que es un tema bastante apropiado, muy apropiado. Y yo les voy a dar pues algunas ideas, algunas cosas que he pensado, que he presentado y que he trabajado en algunos aspectos. Bueno, definitivamente menos calor escapa al espacio por las emisiones que nosotros tenemos de dióxido de carbono, y esto está causando un aumento en la temperatura en la Tierra. Es innegable. El nivel del mar está subiendo. La cantidad de hielo del Ártico se reduce y la temperatura aumenta.
Obviamente algunos sectores consumen más combustibles fósiles, como es la producción de electricidad, aunque ahí se usa pues mucho gas natural, pero en el sector transporte pues se usan mucho los combustibles fósiles, se usa el diésel, se usa la gasolina y por eso tenemos pues muchas emisiones, porque imagínense, por cada litro de diésel se emiten 2.6 kilos de dióxido de carbono. Entonces, pues lo que tenemos ahorita es una enorme preocupación debido al cambio climático y entonces una de las cosas que se está haciendo ahorita es tratar de producir menos electricidad con petróleo debido al cambio climático. WowMX.tv. WowMX.tv.